Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer webinar organizado por Caja Piura. Yo soy Carla Tello y los voy a estar acompañando esta noche. Hoy en Caja Piura vamos a iniciar un desafío distinto con una campaña que se llama Aprendiendo al Toque. Y está dirigida, son charlas gratuitas dirigidas a emprendedores, dueños de negocios y obviamente al público en general. Queremos acompañarlos con soluciones innovadoras para impulsar a los emprendedores, los emprendimientos, contribuir también con soluciones innovadoras para impulsar la economía y superar obviamente la crisis del COVID-19. Caja Piura siempre está comprometida con la educación e inclusión financiera como parte de su contribución al país. Y nuestro primer invitado, sin duda empezamos con broche de oro, es el doctor y economista Jorge González Izquierdo. Él es catedrático universitario, ponente internacional, líder y referente de opinión de la economía peruana en el mundo. Hoy va a compartir con nosotros una ponencia vinculada a la pandemia y la economía, buscando una mirada sobre sectores prometedores y analizando las consecuencias sociales y las propuestas de solución para este año 2020 y para el que se viene, para el 2021. Así que le damos la bienvenida al doctor Jorge González Izquierdo. Adelante, doctor, y muchas gracias por esa charla. Muy buenas noches, muchas gracias Carla. Señores y señoras que nos están observando, en primer lugar un agradecimiento profundo a la Caja Piura por haberme dado la oportunidad de conversar hoy día con ustedes en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy día en el país. Obviamente que la economía peruana este año 2020 y en lo que va entre marzo y septiembre de este año, está sufriendo lo que se llama una profunda recesión. Recesión se define cuando durante 2 trimestres consecutivos el crecimiento es negativo, y eso lo cumple el Perú. Y la otra forma de definir recesión es cuando en pocas semanas, sin esperar 6 meses, cuando en pocas semanas se derrumbe el empleo. Y eso también ha pasado en el Perú. Entonces, por los dos criterios que fija la ciencia económica, hoy día decimos que la economía peruana está soportando, sufriendo una profunda recesión. Y la recesión trae aparejado dos cosas. Así como se cae la producción, también se derrumbe el empleo. Según la última cifra del INEI, del Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, en el trimestre de abril, mayo, junio, o sea, ahorita nomás, a nivel nacional urbano, se perdieron 6.700.000 plazas, 6.700.000 puestos de trabajo. Casi 6 millones puestos de trabajo permanentes, es decir, del sector formal. Y además, en su gran mayoría, en empresas que se llaman micro y pequeña empresa. Y también, en segundo lugar, en gran empresa también se han perdido casi 1,5 millones de puestos de trabajo. Y además de que la recesión te dice que se desploma la producción, se desploma el empleo, ¿sabes también que se contrae fuertemente? Los ingresos. Los ingresos se han contraído fuertemente según cálculos extraoficiales. En el trimestre de abril, mayo, junio, los ingresos se habrían caído en promedio 20%, que es una barbaridad de reducción en ingresos. Y eso no es que solamente lo diga la cifra, lo vemos en la calle. Gente que es independiente e informal genera su ingreso todos los días, pues. Y si te ponen en cuarentena, ¿qué te pasa? No puedes generar pues tus ingresos se derrumban a cero. O sea, eso lo ves en la calle. Y estas tres cosas juntitas, derrumbe de la producción, derrumbe del empleo y caída fuerte del ingreso, estas tres cosas juntitas tienen una implicancia social muy fuerte.
con la cual al ciudadano de a pie que nos está viendo en estos momentos le llega. Porque a veces el ciudadano de a pie dice, pero esas cifras son entelequias, son nubes, gases, ¿cómo me llega a mí? Te llega vía cuatro cosas, nos está llegando ya. Primero, la pobreza. La pobreza monetaria va a aumentar este año, desde mi punto de vista, por lo menos 7 puntos porcentuales. A fines del año pasado, la pobreza estaba en 20%, según el INEI. Para mí, este año vamos a terminar por lo menos en 27%. Y ese aumento de pobreza, ¿cuánto es? Son más de 2 millones de peruanos que no estaban en situación de pobreza, pero que esta pandemia lo ha convertido en pobre. La segunda consecuencia social es la informalidad. La informalidad laboral va a aumentar, ya, no va a aumentar, ya aumentó y va a seguir aumentando. El año pasado la informalidad laboral, según el INEI, era 72% de la fuerza laboral. Para mí, a fin de este año vamos a cerrar en 75, 76 de informalidad laboral. Y la informalidad laboral ahora ha adquirido un nuevo rostro. No solamente el informal es el que lo vemos en la calle vendiendo sus cosas, no. Se ha sofisticado. Hoy día, ¿sabes también quién es informal, laboralmente hablando? El que te vende por internet. Todas las cosas que te venden por internet, también esa persona, chica o chico, hombre o mujer, es informal, porque no paga impuestos, no, está al margen de todas las normativas tributaria y laboral. Entonces la informalidad se ha sofisticado en el Perú hoy día. Ya no es el típico informal, el de la calle, sino también el que te vende ahora por internet. Esa es la segunda consecuencia. La tercera consecuencia es que esta pandemia te ha golpeado más fuertemente al que menos tiene. El desempleo, esta pérdida de trabajo de 6.700.000, ha golpeado preferentemente a los jóvenes, a los que tienen contratos temporales cada 3 meses, ya no les renuevan el contrato, pues. A los que tienen menor educación, menor capacitación, menor entrenamiento. A ellos los ha golpeado fuertemente el desempleo. Y entonces, ¿qué ha provocado? Que la sociedad peruana se está haciendo más desigual. Y finalmente, la cuarta consecuencia social es más violencia, más delincuencia a nivel nacional. Entonces, vía estas cuatro consecuencias, deteriora el bienestar de la familia peruana. Y la pregunta que uno se hace es, oye, ¿y por qué esta pandemia nos ha hecho tanto daño? Esta pandemia, ustedes que están en Piura, no es como en el fenómeno del niño. El fenómeno del niño nos causa mucho daño porque te destruye el aparato productivo, carreteras, puentes, cosechas, te espanta la anchoveta, las minas te las hace cerrar por los derrumbes, en fin, te destruye el aparato productivo. La pandemia del coronavirus no te toca un pelo del aparato productivo, no te rompe un puente, no te destruye una carretera, no te inunda un campo de cultivo, no te espanta la anchoveta. Oye, ¿y entonces por qué te hace tanto daño? ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Lo que pasa es que la pandemia del coronavirus obliga a que las sociedades hagan esto, ve, pongan en vigencia medidas para que la pandemia no haga daño a la sociedad vía enfermedad y vía muerte. Entonces la sociedad se defiende ante la pandemia con medidas de salubridad pública. Básicamente tres: distanciamiento social, cuarentenas y cierre de fronteras interna y externa con el mundo. Estas tres medidas tomó la sociedad peruana para defenderse de la pandemia, para que la pandemia no nos haga tanto daño, es decir, no nos enferme, no nos mate tanto.
Y consecuencia de esas medidas es que la producción se cayó, el empleo se cayó y los ingresos se cayeron. ¿No ves que si el gobierno te obliga a cerrar tu taller, te obliga a cerrar tu tienda, te obliga a cerrar tu empresa, ya no produces, pues, porque estás obligado a cerrar? Y si a nosotros los trabajadores nos obliga a cerrar las puertas de nuestras casas, no podemos salir a trabajar, pues. Entonces, hay que entender que el costo económico se produce como consecuencia de las medidas de tipo de salubridad pública que una sociedad toma para parar el daño que hace en la salud y en la muerte, digamos, de los seres humanos. Bien clarito para que lo diferencien, por ejemplo, del fenómeno del niño. Sin destruir nada, hace muchísimo más daño que un fenómeno del niño. Y la otra pregunta es, oye, ¿y cómo ha actuado el gobierno? Porque si bien la sociedad hace esto y se defiende desde el punto de vista de salud, como consecuencia de ello sufre la economía, ¿no es cierto? Ya se los he explicado. Pero el gobierno tiene que tomar acción en esta etapa. En esta etapa es de emergencia. Tiene que tomar acción en esta etapa. Y básicamente, en esta etapa lo que se buscaba era evitar tres cosas, y escúchenme bien, tres cosas en la etapa de emergencia que agarró desde el 16 de marzo, todo abril y todo mayo. Evitar quiebras masivas de empresas, sobre todo micro y pequeña empresa. Había que evitar a toda costa eso. Segundo, evitar que se desplome el ingreso de la gente, de la familia, sobre todo de los independientes que generan día a día su ingreso informales. Y tercero, evitar que el sistema financiero, donde están las cajas municipales, las cajas rurales, colapse, se quiebre, porque si no, no hay crédito al sector privado. Y entonces era política del gobierno evitar esas tres cosas. El gobierno del presidente Vizcarra tomó acción sobre eso, pero obviamente una acción que dejó, desde mi punto de vista, mucho que desear, mucho que desear. Hasta hoy día, 10 de septiembre, mi conclusión es que el gobierno del presidente Vizcarra no pudo, o en forma contundente, eficiente, no pudo controlar la pandemia, ni tampoco pudo evitar mucho daño sobre la economía. Y eso a mí me queda hoy día, 10 de septiembre, claro, claro me queda. Entonces, se tomaron medidas, claro, los bonos, pues por ejemplo los bonos, ¿no? Pero han visto, es como ese viejo adagio que dice, justicia que tarda no es justicia. Un bono que tarda en llegar 2, 3 meses, la gente tiene que comer todos los días. ¿No? Si me llega 2, 3 meses después, entonces lo que ha pasado es que muchas familias se han consumido sus ahorros, sus pocos ahorros que tenían, otros se han endeudado. ¿Y otros qué hicieron? Desconocieron la cuarentena y salieron a generar ingresos a la calle. Pues. Entonces, yo creo que la pandemia del coronavirus nos ha provocado un costo económico muy fuerte, un costo social bastante fuerte también. Y la respuesta en esta etapa de emergencia no fue la adecuada o la esperada o la que se esperaba que el gobierno haga para evitar esos tres objetivos, esas tres cosas feas: quiebra masiva de empresas, desplome de ingresos de muchas familias. Por eso es que han pasado a ser pobres, pues. Por eso es que han pasado a ser pobres. Y donde sí han tenido un éxito relativo es haber mantenido en buena situación al sistema financiero, que incluye bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras y cooperativas de ahorro y crédito también. Ahí sí ha habido por parte del Banco Central de Reserva del Perú una mejor actuación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería que quede bien claro en esta primera intervención. Todavía
señorita Carla Tello, todavía tenemos unos minutos Sí, claro, faltantes claro. para la primera parte, ¿no? Sí, sí, quería comentarle que ya tenemos algunas preguntas por parte del público que en estos momentos nos está viendo, puntos bien importantes con respecto a lo que usted ha señalado en su exposición, ¿no? Por ejemplo, los emprendedores están preguntando cuáles son los sectores justamente o me imagino los movimientos económicos más importantes para los emprendedores, ¿no? Desde el punto de qué se viene ahora en el futuro, justamente. Mira, lo que se viene ahora en el 2021, lo quiero responder después que me toque la segunda parte de mi exposición, porque ahí voy a tratar el proceso de recuperación y reactivación de la economía. Pero, Esa pregunta ok, la es una de dejamos las pendiente consultas que... para después de mi segunda intervención, donde ahí voy a explicar cómo veo yo las perspectivas de la economía peruana de acá a diciembre y todo el año 2021, ¿ya? Claro, estamos viendo, digamos, ahora el tema general de cómo se encuentra la economía en estos momentos. En estos momentos. Por ahí hacían una pregunta diciendo de que, bueno, pero el tema de la economía que se encuentra mal no es un tema mundial, Sí, claro. necesariamente es el tema de Mira, Perú, que lo hemos hecho tan mal. Sí. la pandemia ha afectado a todo el mundo. Pero en el caso del Perú, amigos, por ejemplo, la caída que está teniendo la economía peruana, por ejemplo, la que registró en el segundo trimestre de este año, abril, mayo, junio, ¿no? Porque recién va a salir la cifra de julio en los próximos días. Abril, mayo, junio, la economía peruana, según cifras oficiales, cayó 32%, casi 33%. Es la caída mayor no solo de Sudamérica, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Ujú. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué si la pandemia ha golpeado a todos los países del mundo, en nosotros la caída ha sido mucho más fuerte que en otros países, en otras economías, ¿no? Entonces, hay una respuesta que dice, es que acá hay mucha informalidad. Y yo le digo, mira, por ejemplo, Bolivia es un país que tiene características más o menos similares de informalidad que el Perú y no ha caído como el Perú. Otro país es México, Ecuador, que también tienen fuertes problemas de informalidad y no han caído como el Perú. Entonces tiene que haber algo distintivo, ¿no? Distinto al resto del mundo para que acá la caída haya sido muy fuerte, más fuerte que en el resto de los países, ¿no? Algo tiene que haber de diferencia y yo creo que la diferencia es que las cosas no es que no se hicieran, se hicieron, pero no se hicieron eficientemente con la rapidez que se esperaba y también buscando exactamente a quién quería llegarle. Porque si no, no conozco a quién llegarle, ¿cómo le llego? Pues. Entonces ha habido una serie de deficiencias que creo que eso está repercutiendo hoy día en los resultados. Doctor, la economía es una ciencia social, ¿no? Que es transversal, digamos, a la educación, por ejemplo, también. Y eso es algo que se están preguntando ahora, ¿no? Que el gobierno, por ejemplo, nos está mandando esa pregunta, está buscando soluciones importantes de la educación, pero nadie ve qué tanto está afectado el niño o los universitarios, ¿no? Ahí la pérdida no necesariamente es el dinero, sino el tiempo, que es un factor muy importante. Mira, Capital social, me imagino también. yo te podría poner esto en esta forma. La pandemia, con todo el costo económico que nos ha traído, tiene algo de positivo, pero positivo entre comillas. La gente me dirá, oye, González Izquierdo, tú estás loco, ¿qué positivo puede tener esto? No, sí tiene algo de positivo. ¿Y saben cuál es, amigos? Que ha descubierto para las grandes mayorías las tremendas falencias que tenemos como sociedad. En salud, en educación, en informalidad laboral y empresarial, en el rol del Estado, en el desenvolvimiento y desempeño de instituciones y tener un tremendo déficit de infraestructura. Esta pandemia lo ha descubierto
Antes estas deficiencias las conocía un grupo pequeño de la sociedad peruana. Hoy día se lo ha presentado a todo el Perú. Se quiso hacer clases virtuales, ¿no? En primaria, secundaria, pero según el INEI, ¿saben cuántos hogares a nivel nacional en el Perú tienen acceso a Internet? ¿Saben? Hoy, ¿saben? 40%. Entonces, ¿cómo vas a llegar con clases virtuales vía Internet si solo el 40% de las familias peruanas tienen acceso a Internet? No puedes, pues. Esas tremendas falencias nos ha puesto en descubierto la pandemia del coronavirus. ¿Y por qué lo digo? Porque desde este gobierno, y sobre todo el gobierno que viene el 28 de julio del 2021, tiene que enfrentar esas deficiencias y arreglarlas. Lo que no puede es cerrar los ojos y decir, como ya apareció la vacuna, se resolvió el problema, ya otra cosa mariposa. No, 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 no. Ahora esta pandemia nos ha dicho, oye, peruanos, ¿saben qué? Miren ustedes en lo que lo están haciendo pésimo. Salud, educación y etcétera. Ha llegado el momento de ponernos las pilas, enfrentar esos problemas y arreglar esos problemas de una buena vez. Que ya ahora hasta el ciudadano de a pie se ha dado cuenta. No podemos seguir con el sistema de salud pública que tenemos y el sistema de salud privado también, que cuando uno se quiere ir a una clínica, amigos, me sacan, no un ojo, me sacan los dos ojos de la cara para poder pagar pues la clínica privada. Así no es. Y en el sector público voy y no había oxígeno, no hay cama UCI y me muero. Así no es. Y esta pandemia te ha mostrado esa realidad descarnadamente. Sí. Doctor, teníamos para esta ronda de preguntas, ¿no es cierto? 3 preguntas, pero me gustaría ya pasar a la segunda fase de su exposición, porque la mayoría de preguntas tienen que ver con, por ejemplo, qué carreras profesionales se pueden seguir desde el punto de la educación, que es algo que habíamos tomado, ¿no es cierto?, para reactivar la economía. Preguntan también si hay que lanzarse al mercado en estos momentos a invertir, si es desalentador la situación, vamos a poder recuperarnos. Todas las preguntas van como, ¿ahora qué podemos hacer? ¿No? Entonces, por eso quisiera que usted tome la palabra con la segunda parte de la exposición Vamos y a entrar. hacerle un poquito más de preguntas ya al final de la misma. Miren, en la segunda parte voy a tratar el tema económico puramente 2020-2021. Y quiero empezar poniendo este ejemplo. Supongamos que estamos en una reunión y en la reunión alguien, ¡pum!, imprevistamente pierde el conocimiento. Nos asustamos, lo agarramos, un taxi y lo llevamos a un hospital. Y lo metemos por emergencia. Entonces entra la persona en emergencia y los doctores, ¿qué tratan de hacer en emergencia? Que no fallezca, pues, ¿no? Tratan de estabilizarle digamos, sus funciones básicas. Y si tengo que meterlo a UCI, lo meto a UCI, pero en emergencia lo que yo trato es que no fallezca la persona. Y una vez que lo estabilizo, ahí lo paso a sala. Y en sala ya empieza su proceso de recuperación hasta que le den de alta, se sane y se vaya a su casa, ¿no? Ese es en el caso de una persona. En el caso de la economía peruana es algo similar. A partir del 16 de marzo, cuando el gobierno decreta las medidas estas, aislamiento social, cuarentena y cierre de fronteras interno y externo, la economía peruana entró en emergencia. Y esa emergencia duró la segunda quincena de marzo, todo el mes de abril, todo el mes de junio, todo el mes de mayo, 2 meses y medio. En esa emergencia, el gobierno lo que intentó hacer es eso que les acabo de decir, evitar que quiebra masiva de empresas, sobre todo micro y pequeñas, que se derrumbe el ingreso de las familias, que el sistema financiero colapse, en fin. Entonces, cuando empieza junio, el gobierno dice, bueno, yo estimo que ya la economía peruana ya la puedo sacar de emergencia y la voy a pasar a sala para que inicie su proceso de recuperación. Y el proceso de recuperación se inicia fundamentalmente
junio, julio y se iba hasta agosto, ¿no? ¿Se acuerdan las 4 fases que anunciaba el gobierno? Que empezó a fines de mayo, junio, julio y hasta agosto, ¿no? Entonces, a partir de junio, fuertemente ya, se comenzó a reabrir la economía. Se dio permiso a las empresas para que puedan operar, se dio permiso a los trabajadores para que puedan ir a trabajar físicamente incluso, ¿no? Además del teletrabajo, en fin, se pueda ya ir a trabajar. Y el aparato productivo lentamente comenzó a andar, 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 porque ya tenía el permiso. Esta es la etapa de recuperación o rebote, como yo le llamo. La economía comienza a crecer casi automáticamente, simplemente porque ahora tiene el permiso de hacerlo. Y las empresas comienzan a producir, porque ya tienen el permiso de hacerlo, de operar. Esa es la etapa de recuperación que yo esperaba, ¿no? que durase hasta más o menos octubre. ¿Por qué? Porque la cuarta etapa en la que la economía ya iba a estar totalmente abierta se cumplía en agosto. ¿Pero qué pasó? Que yo desde mayo le comencé a decir, con todo respeto, por supuesto, al señor presidente de la República, el ingeniero Vizcarra, le decía: señor presidente, si usted no tiene bajo control a la pandemia, no ponga acelerador para estar reabriendo rápidamente la economía, porque va a provocar que puede haber un repunte de la pandemia y ahí va a tener usted que tirar marcha atrás. No cuide eso, le dije. Si usted está convencido que la pandemia está bajo control, proceda. Métale acelerador a la reapertura de la economía. Pero si usted no está convencido que tiene bajo control a la pandemia, entonces mucho cuidado, vaya mejor despacio y no rápido. Pero el señor presidente con su gobierno comenzaron a meterle acelerador. Incluso adelantaron la reapertura de los grandes centros comerciales que estaba para agosto, lo pasaron a julio. Adelantaron lo de los restaurantes, que puede ya la gente entrar a los restaurantes con un aforo que casi nadie lo cumple, ¿no? Y etcétera. Y en agosto ya lo habían anunciado, que iban a abrir las discotecas, los gimnasios, los bares, los pubs, los cines, los teatros, las fronteras, los viajes internacionales, ya habían anunciado. ¿Y qué pasó? Que se dieron cuenta que la pandemia comenzó a repuntar. ¿Y qué han hecho? Han parado la cuarta fase y tiraron muchas de sus medidas atrás. Entonces estamos agosto y septiembre con la fase de recuperación cortada. La tuvieron que cortar porque repuntó la pandemia. Claro, el gobierno del señor presidente le echa la culpa a nosotros, los ciudadanos de a pie, que ciertamente hay sectores que sí se comportan en forma irresponsable, por supuesto, pero también parte de la culpa la tiene el gobierno al haber acelerado y haber abierto anticipadamente actividades de alto riesgo de contagio. Entonces, hoy día estamos en la etapa de recuperación o rebote, como yo le digo. Todavía no entramos a la etapa final, que es la de reactivación de la economía para que regrese a su normalidad. Y déjenme poner este ejemplito para que me entiendan facilito. Yo estoy parado y tengo una pelota acá, con mis 2 manos agarro una pelota y la tengo a la altura de la cara, ¿ya? Y suelto la pelota. Y en eso la pelota comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer. Choca en el suelo. ¿Y qué hace la pelota? Cuando choca, rebota. Pero no rebota a la altura de mi cara, no. Rebota a la altura de mis rodillas o quizás un poquito encima de las rodillas. Hasta ahí llega el rebote. Eso es lo que se había iniciado en junio, julio y agosto, si es que se completaba la cuarta fase. Iba a haber un rebote, pero un rebote hasta a la altura de las rodillas, digamos, un poquito más. No iba a regresar a la altura de la cara. Para que la pelota regrese a la altura de la cara, se necesita que con mis 2 manos agarre la pelota y del rebote, de la altura de la rodilla,
la suba, la suba, la suba y la ponga en la altura de la cara. Eso lo voy a pasar a la economía. Ese ejemplito que les acabo de dar y que todo el mundo lo ha entendido, lo voy a pasar a la economía. Cuando el gobierno dijo, ábranse las puertas de las fábricas y de las casas de los trabajadores, ese es el rebote. Pero el rebote llega hasta ahí nomás, no va hasta su situación prepandemia. Si yo quiero que la economía se sane quiere decir que regrese a su situación prepandemia, diciembre, enero, febrero, antes de marzo. La producción que regrese a ese nivel que tenía antes y sobre todo el empleo que regrese a ese nivel que tenía antes, para lo cual tenemos que recuperar casi 7 millones de puestos de trabajo a nivel nacional. Entonces, sanarse la economía es regresar al nivel de prepandemia, es decir, la pelota a la altura de la cara, que fue la situación inicial. Ahí la solté y ahí debe regresar. Sola no va a regresar porque el rebote no alcanza. Lo tengo que ayudar. ¿Y qué significa ayudar? Significa que con las dos manos el gobierno, esta mano es la política fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas y esta mano es la política monetaria financiera, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banco y Seguro. Con las dos manos levanta la economía y la pone a la situación prepandemia. Y ahí diría, ya recuperé mi salud, estoy sano. Pero eso no es automático, lo tiene que hacer con un plan, con un programa que hasta ahora no lo veo. No es automático. Entonces, este proceso de recuperación tiene que estar liderado por la política que implemente el gobierno en su parte fiscal y en su parte monetaria financiera. Y alguien de ustedes podría decir, pensar, oye, bueno, ya te entendí eso, pero todavía no me queda claro, ¿ah? ¿Por qué tengo que ayudar a que la pelota llegue a la altura de la cara, a la situación prepandemia? ¿Por qué? ¿Ah? Por lo siguiente. Miren, voy a poner otro ejemplito muy simple y me van a entender. Yo soy un empresario que tiene un tallercito que hace zapatos. Y antes de la pandemia, antes de marzo, yo hacía 100 pares de zapatos a la semana. ¿Por qué? Porque eso eran los pedidos que tenía. Pues el sábado, cada sábado venían, yo despachaba 100 pares de zapatos, 100 pares de zapatos, 100 pares de zapatos. Y para producir durante lunes a viernes los 100 pares de zapatos tenía 4 máquinas y 4 operarios. Ya está, listo, ahí va mi empresita. Y en eso viene el gobierno y me dice, ¿sabes qué? Por la pandemia te cierro, cuarentena, pucho. Me voy a mi casa, apago las máquinas y no produzco nada, pues. Esa es la fase de emergencia porque la producción se cae a cero, pues. Y luego viene el gobierno y me dice, te doy permiso, abre tu taller. Ah, bueno, yo contento, abro mi taller, regreso y la primera pregunta que me hago es, ¿y ahora cuánto voy a producir? ¿Voy a producir los 100 pares de zapatos de antes? ¿Más o menos? ¿Quién me va a decir? ¿El gobierno me va a decir? No. ¿La municipalidad me va a decir? No. ¿Un amigo me va a decir? No. Oye, ¿quién me va a decir cuánto voy a producir? Para ver cuántas máquinas prendo y cuántos trabajadores contrato. ¿Saben quién me va a decir? Cuando yo levanto la cabeza y miro al otro lado del mostrador. ¿Cuánta gente me va a comprar? Si yo veo que hay poquita gente que me va a comprar, ¿qué voy a hacer yo? Entonces digo, en vez de 4 máquinas, prendo 2 nomás y contrato 2 operarios nomás. Produzco poquito. ¿Por qué? Porque veo que me van a comprar poquito. Nadie va a producir por producir. Uno produce para vender. Nadie produce para no vender, para estoquearse. Nadie hace eso. Pero si yo levanto la cara y en el otro lado del mostrador veo un montón de gente que me quiere comprar, uy, digo yo, caracho, ahí sí prendo las 4 máquinas y traigo los 4 operarios y vamos a producir. Entonces, ¿quién me va a decir cuánto voy a producir? La demanda, el gasto, las compras que me van a hacer. Y eso es lo que hay que estimular, porque hoy día la gente está sin plata.
Los inversionistas están asustados, no quieren invertir mucho. Entonces hay que estimular para que esa demanda crezca, crezca, crezca y atrás arrastre a la producción y al empleo hasta regresar a la normalidad. Esa es la etapa de reactivación en que ya se necesita estímulo. Para seguir con el caso de la persona enferma, cuando ya está en sala, ahí le comienzo a meter vitaminas para pararlo pronto, para que se recupere más pronto. Esas vitaminas es el estímulo que tiene que hacer el gobierno en la economía, en el poder de gasto de la gente. Porque si las empresas ven que la gente compra bien, produce bien. Si ve que la gente compra así poquito, produce poquito. Entonces el determinante es cuánto compra la economía como un todo. Y ahí es donde hay que jugárselas. Ahí es donde hay que estimular. Yo creo, amigos, que salir de la recesión, entendiendo por recesión que la economía crezca en negativo, para mí, si se hace bien las cosas, amigos, y miren que lo digo públicamente, si se hacen bien las cosas, salimos rapidito, en 1 o 2 trimestres, no más. Este año ya creo, con el parón que hemos tenido en agosto y septiembre, yo creo que este año hasta diciembre vamos a seguir en recesión. Pero probablemente en enero, el primer trimestre del año 2021, salgamos de la recesión. Por eso digo, en 1 o 2 trimestres salimos. El problema está en recobrar la salud, volver a la altura de la cara, es decir, volver a lo que era prepandemia, diciembre, enero, febrero. Para mí ahí va a depender mucho de cuándo llegue la vacuna. Si la vacuna llega en el primer trimestre del año que viene, vacuna yo digo que ya me vacunen, ¿ah? Si la vacuna ya está lista para el primer trimestre, entonces desde mi punto de vista, recobrar la normalidad nos tomaría todo el 2021. Un tiempo, dada la tremenda crisis, digamos, razonable. Pero si la vacuna llega en julio o más tarde, ahí sí, discúlpenme ustedes, no es que les quiera bajar la moral, pero ahí sí nos vamos hasta parte del 2022 o de repente todo el 2022. Y en términos de sectores, yo creo que los sectores que van a agarrar fuerza en este proceso de recuperación, no voy a hablar de los grandes sectores como minería, por ejemplo, porque no está al alcance de los ciudadanos de a pie como usted, como yo. Pero en términos de nosotros, los ciudadanos de a pie, son sectores ligados al comercio, creo yo, y a los servicios, construcción también. Y de acá van mis recomendaciones para el ciudadano de a pie. Si tengo ahorros, porque hay un sector de la población que tiene ahorros, ¿eh? Cuidado, no todos, si bien en la gran mayoría es la que se ha visto fuertemente golpeada, pero hay una minoría que conservó su puesto de trabajo y sus ingresos no variaron mucho. Esa minoría ha ahorrado. Si tengo ahorros, la pregunta de la gente es, ¿y en qué invierto? Miren, si me gusta asumir riesgo, yo le digo que invierta en la bolsa de valores. Porque hoy día los precios de las acciones, sobre todo en el extranjero, está así. Miren, amigos, mírenme la mano, así, así está por los cielos. Entonces, si me puedo meter a un fondo mutuo, ¿no? de riesgo intermedio y que tenga exposición en el extranjero y tengo recursos, yo lo hago. Primera recomendación. Pero si soy un averso al riesgo, es decir, hoy hay gente que dice, no, a mí que no me vengan porque has perdido un sol, yo no quiero perder un sol. Bueno, a esa gente no le aconsejo que se meta a invertir en acciones, aquí en el Perú o en el extranjero. Pero los que quieren asumir un cierto riesgo, es un buen momento de hacer eso. Segundo, es un buen momento de comprar activos. Si pueden comprar un terreno o una vivienda, hoy día es un buen momento, amigos. Hoy día es un buen momento. O un terreno o una vivienda. ¿Por qué? Porque mal que mal los precios han bajado un poco, ¿no? Y las condiciones se han flexibilizado. Entonces yo recomendaría, si tengo recursos, comprarme un activo de ese tipo. Terreno, vivienda, ¿no? Oye, y también podría comprarme un carrito. Uy,
Ahora los precios de los carros están así también. Si lo puedo hacer, yo lo haría, amigos, ¿no? Oye, y si quiero emprender un negocito, yo le aconsejo que todavía no lo haga. Oye, González Izquierdo, pero tú eres un pesimista. Si de las grandes crisis, ahí es donde la gente hace dinero, sí, pero hace dinero invirtiendo en acciones, que es lo primero que les he recomendado. No les aconsejo emprender un negocio porque hay mucha incertidumbre. Ni siquiera sabemos qué va a pasar con la pandemia, si nos vamos a quedar en septiembre o de repente el gobierno dice un mes más de estado de emergencia hasta octubre. ¿Qué pasa si ustedes hacen un negocio y el gobierno se manda 2 o 3 meses de cuarentena? Les trajo abajo el negocio, pues. Entonces, mucho cuidado con eso. Un emprendimiento yo esperaría a que esta incertidumbre, sobre todo con la pandemia, si ya el gobierno lo pone bajo control o no, yo esperaría a convencerme de eso. Porque si la pandemia sigue vivita y coleando, amigos, la economía va a ir de bote en bote. Para seguir con mi ejemplo, suelto la pelota, llega al piso, rebota, vuelve a recrudecer la pandemia y otro rebote y voy a estar de bote en bote, de bote en bote, de bote en bote, porque la pandemia no le he puesto bajo control. Tengo que poner bajo control a la pandemia para poder reactivar bien a la economía. Si no, es poco lo que puedo obtener en materia económica si es que no pongo bajo control a la pandemia. Y como hoy día 10 de septiembre no sabemos si está bajo control o no está bajo control, tremenda incertidumbre, yo no aconsejaría que todavía, hasta que no dilucidemos ese tema, todavía hagan un emprendimiento. Pero las otras dos inversiones, dos tipos de inversiones, sí les recomiendo. Acciones, aquí y afuera sobre todo, comprar activos como terrenos, viviendas, un carrito, eso sí lo puede hacer. Eso sí lo recomendaría. Bien, doctor, ha quedado bastante claro qué es lo que se podría hacer, porque muchas de las preguntas que le iba a consultar tenía que ver con invertir, en qué tipos, por ejemplo, de sectores para los emprendedores era importante invertir, pero entonces no es momento de ser emprendedor en estas épocas. Yo hasta que no vea que la incertidumbre sobre la pandemia esté claro, yo no, González Izquierdo no haría un emprendimiento, entendiendo por emprendimiento un negocio, no una empresa, una microempresa o una pequeña empresa. Pero una vez que ya vea yo que la pandemia ya está bajo control, ahí voy, ahí sí lo hago. Pero Ujú. si veo que el gobierno de repente no lo tiene y de acá en noviembre, diciembre nos vuelve a meter otras cuarentenas, me haces perder plata, pues. No estoy normal. Ese es como si alguien que te dijera, oye, ponte a entrenar con fiebre. No, pues primero tengo que quitarme la fiebre para después entrenar, pues. No puedes obligarme a entrenar con fiebre, porque voy a recaer. Que esté bajo control significa que ya exista la vacuna, como lo ha No, estado no comentando. necesariamente, sino Ya. que, por ejemplo, ya entraría a hablar técnicamente, el factor R mayúsculo esté menor a 1 ya en casi todo el país, ¿no? Entonces, ese es un buen indicador. Que el número de muertes bajen, pero por millón de habitantes durante 14 días haga esto. El número de contagios durante 14 días que haga esto, ¿no? Y el R durante 14 días que esté menor a 1 también. Entonces, ahí tú puedes decir, tienes bajo control a la pandemia, sin Bueno, sin necesidad de vacuna, ¿no? Ojalá que la vacuna llegue lo más pronto posible, porque ahí la economía tiende a normalizarse. Bueno, sin duda son varios los desafíos que tenemos los peruanos y por eso Caja Piura contribuye con esta ponencia para informar cuáles son los sectores con mejores posibilidades de reactivarse. Doctor González Izquierdo, desde ese punto de vista quería hacerle una de las consultas que nos ha hecho el público, nos ha enviado y justamente es qué sectores tienen las mejores posibilidades de reactivarse. Imaginemos que ya estamos en un buen escenario, digamos, para poder emprender, ¿no? Como usted lo ha comentado, que tiene que tener todas esas características, obviamente. ¿En qué podría Sí. emprender una vez que todo esté más... Mira, cuando yo les he recomendado a la gente que invierte en acciones, yo les aconsejo que inviertan en acciones ligadas a empresas de tecnología, de tecnología, de tecnología. Esas son las que están yéndose a la estratosfera.
están haciendo ganar mucho dinero en todo. Miren amigos, ¿saben lo que está pasando? No tanto acá en el Perú, porque la bolsa de valores es muy pequeña, pero en otros países, ¿sabes lo que está pasando? Que los mercados financieros de stocks, ¿no? Están así, miren, arriba. Y la economía, producción y empleo e ingreso de la gente de a pie está para abajo. Entonces, los mercados de acciones se van para arriba y el sector real, que nosotros llamamos producción, empleo, ingreso de la gente de a pie, se va para abajo. Hay un divorcio. Y ese divorcio hay que aprovecharlo, pues si tengo un ahorro, voy a aprovecharlo, pues para ganarme una platita. Y ya yendo a tu pregunta, yo creo que el gobierno va a sacar un programa que se llama Arranca Perú, ¿no? Donde va a meterle entre 1 a 2% del PBI. Ojalá lo cumpla, ¿no? Porque yo ya dudo mucho de una cosa que anuncian y después no lo hacen bien, ¿no? Pero si lo hacen bien, le estarían inyectando por lo menos un punto porcentual del PBI, si no un poco más. Eso va a estimular consumo. Entonces, me refuerzo, serían actividades de comercio y de servicios, ¿no? De comercio. Para la economía como un todo, obviamente que el sector minero va a ser uno de los sectores que va a empujar fuerte, el sector construcción, pero las grandes obras van a empujar fuerte, pero ese para la economía como un todo. Para la gente de a pie yo le diría que se centre en comercio y servicio porque el gobierno, por lo menos lo ha anunciado y ojalá que lo cumpla, va a hacer programas que estimulen el consumo estimulen el consumo en la gente de a pie. Y la gente de a pie te compra te compra pues comida, alimentos, te compra medicina, te compra zapatos, te compra ropa. Entonces, esas actividades van a tender a activarse, digamos, a revitalizarse en el tiempo. Pero usted ha hecho hincapié en dos puntos bien importantes, ¿no es cierto? Invertir en bolsa de valores y comprar activos, que sean terrenos, vivienda, ¿no es cierto? Eh, no es época de vender, sino No, de comprar. hoy día, amigos, hoy día no vendan, ¿ah? No le va a ir bien si venden. Y quería hacerle la consulta, ¿desde cuándo yo, si quiero invertir, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero tendría que invertir en bolsa de valores para realmente tener y generarme una ganancia? No, mira, hoy día no hay un mínimo. Te metes con una buena agencia. No hay un mínimo. Yo creo que puedes invertir 1.000 solcitos, ¿no? De 1.000 soles para arriba tranquilamente. Y vas a sacar más, creo yo, en el corto plazo, ¿no? Vas a sacar más, creo yo, que lo que te podría pagar un banco o una caja municipal, ¿no? Las Ujú. cooperativas de ahorro y crédito están pagando bien, pero cuidado, porque para yo meterme a depositar en una cooperativa de ahorro y crédito, tengo que hacerme socio. No es que las cooperativas son como los bancos que voy y abro una cuenta de ahorro y listo, no, tengo que hacerme socio y una vez que soy socio, ahí voy. Y las cooperativas de ahorro y crédito hoy día están supervisadas por la Superintendencia de Banco y Seguro. O sea, tienen Hay un cierta... respaldo. ¿sí? Quería hacerle la consulta con respecto a la compra de activos, terrenos, viviendas. En este tipo de compras, ¿lo puedo hacer a través de pedirme un préstamo o debería tener mejor la plata entera para poder hacer la compra? Depende de la tasa de interés que te pague. Mira, miren amigos, siempre hagan este cálculo, escúchenme bien. A veces la gente dice, oye, yo tengo mis ahorritos para comprar algo, ¿no? Ya. Por ejemplo, tengo mis ahorritos para comprarme un televisor de esos grandazos, ya. Pero también puedo pedir un crédito para comprarme y no uso mis ahorritos, dice la gente. ¿Qué me conviene? ¿Usar mis ahorritos y me compro el televisor? ¿O le pido prestado a un banco, a una caja municipal, a una cooperativa? Le pido prestado y compro el televisor y me quedo con mis ahorritos guardados, Ujú. ¿no? Entonces, hagan este cálculo. Miren, sus ahorritos guardados, ¿cuánta rentabilidad le paga? Por ejemplo, lo tengo en una caja municipal, un depósito a plazo fijo de un año y me está pagando pues 5% al año en soles. Ajá, ya, 5%. Entonces, mis ahorros tienen una rentabilidad de 5%. Muy bien. Si yo pido prestado a un banco o a una caja municipal, etcétera, ¿cuánto me cobran al año? Entonces suponte que la caja municipal me dice, oye, a ti te cobro Tetazo, González Izquierdo, bueno, tú tienes esto, ya te cobro un 15% al año. Ya.
Entonces yo digo, si el televisor me cuesta 3.000 soles, ya, y le pido prestado a la caja municipal por un año 3.000 soles, me va a cobrar, me va a costar 15%, ¿no? 15. Y si yo uso mis ahorritos van a dejar de redituar, de rentabilizar, ¿cuánto? 5%. Entonces, si yo me presto, ¿cuánto me cuesta? 15% al año, ¿no? Ya. Y si uso mis ahorritos, ¿cuánto me cuesta usarlo? Me cuesta 5% al año, porque es la rentabilidad que estaban ganando al año. ¿Cuál es Ujú. menor? ¿5% al año o 15% al año de costo? 5, ¿no es cierto? Entonces te convendría usar tus ahorritos y no endeudar. Ujú. Vamos con otras preguntas del público que nos están escribiendo. Se los voy a leer textualmente lo que ha preguntado nuestros participantes. Dice, buenas noches, y los programas otorgados por el gobierno en esta pandemia han sido dirigidos para las empresas que tributan y se encuentran formalizadas. ¿Qué recomendación podría dar a los microempresarios para que opten por formalizarse y cómo se beneficiarán al Mira, corto y mediano plazo? sí, mira, los programas que ha sacado el gobierno, Reactiva 1, Reactiva 2 y los FAE vía COFIDE, los FAE, ¿no? El FAE agrícola, el FAE de turismo, el FAE para MIPES, ¿no? Todos esos programas básicamente van a las empresas que están formalizadas, ¿no? Que son la completa minoría. Miren amigos, a mí siempre me gusta hablar con cifras. Según el INEI, el año 2018, que no debe haber cambiado nada con respecto a ahora, antes de la pandemia, en el Perú habían 2.400.000 unidades productivas, le llama el INEI, 2.400.000. Y de esas 2.400.000, 95%, casi el 100%, 95% eran microempresas. Y en el 5% restante estaba la pequeña empresa, la mediana y la gran empresa. Pero el 95% era microempresa. Pero de ese 95%, yo te diría, pues la gran mayoría es informal. La microempresa formal es una fracción muy pequeña. Entonces, con estos programas del gobierno, Reactiva, los FAE, básicamente le llegas a esta completa minoría de empresas micro, pequeñas, formales. Y no le llegas a la gran mayoría, porque justamente no son formales. Un mecanismo que ya está en vigencia y que yo aconsejo para estas empresas que no son sujetos de crédito de los bancos, que los bancos lo miran y le cierran la puerta, ¿no? Es el factoring. Hoy día la ley incluso permite a las cooperativas de ahorro y crédito hacer factoring, a las cooperativas de ahorro y crédito hacer factoring. Y a veces el factoring me cuesta menos que ir a pedir prestado a un banco, menos. Entonces, mi recomendación es, por ejemplo, las cooperativas, en general al sistema financiero, que utilice más el factoring, porque en el factoring ya no te exigen lo que normalmente te exigen ser un cliente en el banco para que el banco se anime a prestarte, ¿no? Ese es uno de los problemas graves que tuvo en Reactiva 1, por ejemplo. Entonces, el factoring es una buena medida alternativa para que la gente, las empresas que están en el sector informal, ¿no? Den sus primeros pasos, sus primeros pininos para acercarse a la formalidad y reciban crédito y de repente a un costo menor, ¿eh? Menor que el del sistema financiero. Bueno, algunas cajas, como por ejemplo Caja Piura, están dando estos depósitos a plazo fijo, y mucha gente que está en estos momentos viendo esta exposición preguntan qué tan recomendable es, ¿no? Justamente me parece que han reajustado la tasa de intereses. Sí, mira, las tasas, el Banco Central de Reserva, ya desde hace 2 meses, creo, un poco más, está siguiendo políticas para bajar las tasas de interés a la fuerza. A la fuerza digo, a la fuerza del mercado, ¿no? Con medidas.
ha bajado encajes fuertemente y el encaje en soles y en dólares, y su tasa de interés de referencia la ha puesto en 0,25%, prácticamente en 0%. Con eso ha provocado, ¿qué cosa? Que las tasas de corto plazo, entendiendo por corto plazo un año, año y medio, máximo 2 años, entre un mes y 2 años, las tasas de corto plazo han bajado bien fuerte para préstamos rápidos, digamos, ¿no? De meses. Pero las tasas de mediano y largo plazo, 5 años, 10, 15, 20 años, esas tasas han bajado, estoy hablando respecto a diciembre del 2019, todo comparado con diciembre del 2019. Esas tasas de mediano y largo plazo han bajado, pero no tanto como las de corto plazo. Entonces, obviamente, las entidades financieras se han visto ajustadas por la política del Banco Central y están comenzando a reducir también gradualmente sus tasas de interés, ¿no? Y el Banco Central está haciendo eso, ¿por qué? Se preguntará la gente, ¿es mala gente el Banco Central? No. Lo que pasa es que si tú bajas el costo del crédito, estimulas el gasto en consumo y en inversión. ¿No le gustaría a ustedes, amigos, que su tarjeta de crédito, la línea que le den, en vez de que le estén cobrando 20, 30% al año, no le gustaría que le cobren 10% al año? ¿No? Eso incentivaría, ¿no es cierto? Entonces, esa es la medida que el Banco Central espera que se produzca en el sistema financiero, ¿no? Que las tasas de interés, el costo del crédito haga esto, incentive más consumo, incentive más inversión y así se reactiva la economía. Por eso lo está haciendo. Obviamente que en el camino se encuentran con que las tasas de interés o bajan menos, ¿no? Pero bajan poco. Pero por lo menos la intención es esa. Y otra cosa también, a veces la gente me pregunta, oye González Izquierdo, el dólar está así, ¿ah? Entonces me conviene ahorrar ahorita en dólar o en soles. A ver, explícame, cuidado. El dólar estuvo así. Hace 7, 8 días está así. El dólar en el Perú es como el cuerpo de una culebra. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Porque fundamentalmente, amigos, lo que le pasa al precio del dólar está determinado por el mercado mundial, por Estados Unidos sobre todo. ¿Saben por qué durante varias semanas, meses, el dólar estaba a inicios de año, estaba en 3,33, 3,35 y se subió, sobrepasó el 3,50, se fue encima? ¿Saben por qué? Porque el gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos y el gobierno del presidente de China, el señor Xi, se pelearon fuertísimamente a nivel comercial, a nivel económico y a nivel tecnológico. Acuérdense, con la empresa esta Huawei de los celulares. Se pelearon muy fuertemente y eso provocó mucho temor en los grandes inversionistas, en los grandes capitales. Y cuando los grandes capitales sienten miedo, ¿saben lo que hacen? Se refugian en lo que ellos consideran lugares seguros. Básicamente en el mundo son dos, Estados Unidos y Alemania. Pero cuando se refugian, ¿qué hacen? Sacan su plata que tienen invertido en los países emergentes, entre ellos Perú. Entonces, en el margen, sacan dinero o dejan de traer, ¿no? El efecto es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Para que me entiendan fácil, le voy a decir así. En la economía peruana comienza, en términos relativos, comienza a bajar la cantidad de dólares frente a soles, en términos relativos. ¿Y qué le pasa al precio de algo que comienza a escasear, amigos? Sube, pues. Esa es la razón por la que ha estado subiendo el dólar. ¿Y por qué en los últimos 6 días ha estado bajando? Porque estas tensiones ya comenzaron a disminuir, a arreglarse, y también porque el Banco Central de Estados Unidos se mandó el presidente del Banco Central un speech, o sea, una conferencia, una declaración, donde dijo que para largo todavía que iban a seguir estimulando a la economía norteamericana. Uy, eso tranquilizó a los mercados, les devolvió algo de confianza y han comenzado a regresar a buscar mayores rentabilidades en los mercados emergentes. Entonces, hoy día la cantidad de dólares en el Perú está creciendo un poquito, ¿no? ¿Y qué le pasa al precio de algo que comienza a abundar en términos relativos? Baja, pues. Entonces, esa es la razón por la que el dólar en estos días está bajando. Entonces, pero está así, sube, baja, y yo no lo recomiendo.
La persona que se quiere quedar a vivir acá en nuestro lindo país, el Perú, Soles. ahorren soles, porque sus gastos futuros van a ser en soles. Pero si hay alguien que dice, oye, no, ¿sabe qué? De acá a un año yo me mando a cambiar al Perú, ya me voy del Perú, ahorren dólares entonces, porque tu objetivo es irte del Perú. Les va a beneficiar. Y Doctor, si de repente tienes, oye, quiero ayudar a un hijo, a alguien que se va al extranjero a estudiar, le quiero dar una ayudita, bueno, entonces ahorren soles y ahorren dólares, un poco más soles que dólares. Esa es mi recomendación. doctor, ha sido un gusto escuchar esta exposición y hemos llegado al final de este webinar y queremos agradecerle a nombre de Caja Piura esta participación a la primera entrega de esta campaña para informar a la gente, empoderar a todos los clientes de Caja Piura y le reiteramos el compromiso integral de la marca hacia ustedes en estos nuevos espacios digitales. Los invitamos al próximo webinar que va a ser el 24 de septiembre y toda la información va a ser compartida en nuestra plataforma en Facebook, así que muy atentos y agradecemos nuevamente al doctor González Izquierdo por esta exposición. No, a ustedes muchas gracias, Carla, muchas gracias, Caja Piura, a todo su personal directivo y trabajadores que se han portado toda esta semana coordinando maravillosamente bien. Y sé que tenemos casi 500 personas que nos están viendo en vivo y en directo ahí en Piura. Un saludo fraterno a todos mis amigos ahí en Piura, que es una región que me encanta visitar. Que Dios nos bendiga a todos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como país y nosotros vamos a salir adelante. La ciencia económica, amigo, nos dice cómo salir adelante. Es cuestión nomás de hacer bien las cosas y van a ver ustedes que se mejora sustancialmente el bienestar de todos los peruanos. Que Dios nos bendiga, por favor. Que Dios nos bendiga y bueno, muchas gracias.